Desarrollo de los neumáticos, capítulo 1. Un componente clave en el automovilismo deportivo y sobre todo en el tema que nos ocupa, los grandes premios y la Fórmula 1. En realidad, el neumático es lo que funciona con aire o que se infla con él. Es también llamado de forma coloquial en distintos países de habla hispana como goma, llanta, hule o cubierta. Todas hacen referencia a la pieza o componente fabricado con un compuesto basado en el caucho, que se coloca en la rueda de un vehículo. Veamos un simple croquis con los nombres o denominaciones de las partes o componentes, con diferentes terminologías según la región, de lo que a partir de aquí denominaremos como neumático y que a lo largo de este video citaremos como tal. A. Perfil, flanco o pared lateral. B. Banda de rodamiento, banda de rodadura o pisada, que contiene el compuesto o mezcla. C. Hombro o deriva. D. Estructura o carcasa laminar o interlaminar interna. E. Talón o pestaña que va encastrado en la llanta o rueda propiamente dicha. F. Aro u o-ring interno. La gran mayoría de los primeros automóviles de finales del siglo XIX tenían ruedas con rayos de madera, alambre o fierro, que provenían de los carruajes de tracción a sangre. En este gráfico, a la izquierda, la rueda de resortes, en el centro, rueda seccionada, y a la derecha, con cuerdas comprimidas. Estos eran los modelos tradicionales más utilizados. Más allá de las ruedas monolíticas, después de material rígido, hace unos miles de años, o algún intento realizado por la cultura olmeca, que se estima fueron por medio de materiales orgánicos. Luego, a lo largo de la historia, con el comienzo de su utilización para la locomoción, fue recién tiempo después de la primera revolución industrial, cuando Charles Goodyear, junto a Nathaniel Hayward, inventó y luego patentó entre 1839 y 1844 el proceso de caucho vulcanizado. Aunque en honor a la verdad hay que nombrar también tanto a Friedrich Ludendorff como a Thomas Hancock. Por ejemplo, Hancock fue quien por esas épocas venía desde hacía unos años experimentando y creando productos de caucho, incluso una rueda de caucho sólido para vehículos de tracción a sangre. Pero volviendo a Charles Goodyear, es increíble que por ser a quien se atribuye el dichoso proceso de vulcanización, no haya producido neumático alguno para ningún vehículo. Quien sí lo hizo fue Robert William Thomson en 1845, patentando el primer neumático de caucho. Aquí vemos el producto y a su inventor probándolo. En este antiguo gráfico podemos observar que se trataba de un genuino neumático por definición, porque esos tubos de cuero, cubiertos por un tubo de mayor diámetro de caucho, contenían aire en su interior. Esto definitivamente suplanta a los otros materiales como la madera o el metal. Eran tubos huecos de trozos de lona cubiertos de caucho, el que cubría los tubos con cuero a fin de protegerlos contra las pinchaduras. Fue Dunlop quien en 1888 diseñó un tubo de caucho, tela y goma con aire en su interior para las primeras bicicletas. Mientras que hacia el año 1900 la enorme mayoría de los automóviles utilizaban tubos de caucho macizo, sin cámaras, lisos y que no tenían reparación. En 1891, los hermanos André y Edouard Michelin patentan neumáticos que pueden ser montados o desmontados a mano. Esto fue una auténtica revolución. Aunque el éxito de los neumáticos llenos de aire puede atribuirse también a Alexander Strauss y Joseph Bromley.
Si bien patentado tiempo antes, en el año 1894, desarrolló un procedimiento que permitía a las telas estirarse en una dirección sin hacerlo en la otra. La patente relacionada con este procedimiento permaneció archivada hasta 1911, cuando un hijo de Strauss, llamado Philipp, la encontró entre los papeles de su progenitor. Rápidamente reconoció el significado de este invento, el de la estructura o carcasa laminar o interlaminar interna de la banda de rodamiento, significativamente más resistente que lo mostrado hasta ese entonces. Creado tiempo antes, pero patentado en 1898, Dunlop vende los derechos de los primeros neumáticos inflados. Lo que hace Dunlop es aplicar unos tubos de caucho endurecido a las ruedas de madera y cubre los puntos de contacto con el piso con una especie de banda de lona, una venda. El resultado fue un éxito total y se convirtió en el inicio de los neumáticos como los conocemos actualmente. El primer modelo de la historia del neumático fabricado para automóviles fue el creado por Michelin en el año 1895. Bautizado como el neumático de talones, dotado con unas pestañas que se incrustaban en la llanta, gracias al efecto de la presión. Su composición contaba con una armadura simple para evitar dilatación con presiones altas. Era un modelo robusto gracias a su estructura de telas textiles engomadas superpuestas. En 1902 la compañía Goodyear desarrolla, después de investigaciones conjuntas con otros fabricantes, unos neumáticos con talón con perfiles semirrectos. Al año siguiente inventa el neumático sin cámara, considerado poco práctico. Se abandona esa evolución hasta que se hacen comercialmente masivos, pero recién, casi medio siglo después. Un gran adelanto fue la creación del neumático con llanta desmontable en 1904 por parte de la firma Goodrich, como se observa en este gráfico de la época. Hasta ese momento el recambio era bastante engorroso. Y a partir de entonces, una pinchadura o reventón se solucionaría de una forma más sencilla. Por su parte, y durante la misma época, la empresa Continental produce el primer neumático con dibujo en una banda de rodamiento, bien reforzada. La banda de rodamiento modelada con surcos que muestra este croquis fue un gran adelanto en las prestaciones del neumático, en superficies complicadas por el barro o la lluvia, mejorando la tracción y la seguridad. Una increíble proeza de la técnica en la historia del neumático fue el raid que unió en 1907 Pekín con París. Para la época se trataba de una travesía inmensa, descomunal, máxime para un automóvil. Esto se logró calzando los productos de la empresa fundada en 1872 por Giovanni Battista Pirelli. Para la época del primer Gran Premio oficial en Francia en 1906, ya se estilaba la utilización de neumáticos con diferente dibujo en su pisada. Veamos. Por ejemplo, si se agudiza la vista, aquí se ve un neumático trasero, foto de la izquierda, con dibujo acanalado en surcos lineales, el más tradicional y clásico. Pero también se comenzaba a experimentar en el delantero, foto de la derecha, con unas protuberancias macizas en el caucho, en este caso rectangulares, con el fin de hacer más adherente la dirección. Firestone ya abastecía algunas máquinas de competición, como el caso de este Christie B4 de 1908, equipado con doble neumático de 30 pulgadas sobre su rueda delantera derecha, la cual resultaba una configuración especial para circuitos ovales que imagino beneficiosa, con el objetivo de disponer de una mayor resistencia ante posibles inconvenientes, al girar constantemente hacia la izquierda.
Una aplicación práctica para desmontar la rueda y en concomitancia el neumático fue la aplicación de la tuerca mariposa única y central. Entre las máquinas cazarécords o de gran premio, no teniendo en cuenta autos sport, fue el Blitzen-Benz de 1910, al menos el primer antecedente documentado que haya encontrado hasta hoy, y que fuera equipado con este tipo de tuerca central. Justamente hacia 1910 los neumáticos se equiparon con un aro metálico en el talón, destinado a mejorar la rigidez. También se adoptaron estructuras y se añadió negro de carbón para aumentar su resistencia a la abrasión. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la compañía Continental es capaz de producir caucho sintético. En este gráfico se muestra en detalle el corte de la sección de un neumático Michelin montado en su llanta. A la derecha, una versión doble que se montaba en el tren trasero, utilizada en competencias en donde la superficie estaba en malas condiciones y a su vez para aumentar la superficie de apoyo. Por ese tiempo, algunos neumáticos utilizados en competencias de grandes premios tenían una apariencia como esta, con protuberancias macizas en su banda de rodamiento, en este caso cilíndricas, para lograr más durabilidad. Ya a comienzos de los años 20, la tela tejida va desapareciendo, para ser sustituida por tejidos cableados sin trama. En 1923, Harry Firestone, responsable de la empresa de neumáticos más exitosa en el deporte motor por muchos años, introduce un neumático optimizado, un tipo de baja presión que mejoró su rendimiento. Como consecuencia de esta baja presión, se aumentó el contacto de la banda de rodamiento con el suelo. En 1927 el neumático pasará a contar con una estructura o carcasa de construcción cruzada o diagonal, que tiene su origen en Pirelli. De esta forma, entre 1920 y 1950, los más importantes fabricantes aquí nombrados añadirán las carcasas textiles, los anillos de acero que acoplan el neumático con la llanta y demás etcéteras. La estructura del neumático pasa de las capas superpuestas circunferencialmente a una superposición en un ángulo de 45 grados con cables incluidos. Se gana así en rigidez, aunque la estabilidad lateral es baja y su desgaste es rápido por el calentamiento excesivo del neumático, fruto de los rozamientos entre capas. Por eso, en algunos casos, los neumáticos de monoplazas Gran Premio de gran potencia de la década del 30 terminaban así, como estos Continental. Y si bien los neumáticos estaban condicionados por su consumo, Dunlop fabricaba en 1933 un tipo que era muy exigido, por ejemplo, en circuitos con el objetivo de batir récords, como en el trazado de Brooklands. El Napier Railton era un gran y poderoso aparato que rodaba sobre ruedas Rouge con rayos, calzado con neumáticos Dunlop de 35 por 6 pulgadas lisos, sin dibujo ni surco alguno, genuinas slicks, que daban muy buen resultado. Aparecieron entonces los que incluían la carcasa de acero, producidas por Michelin. Pero estos primeros neumáticos para competición eran simplemente evoluciones de los neumáticos estándar, mientras los vehículos de competición evolucionaban constantemente en sus prestaciones. El diseño de los neumáticos apenas se mantenía al día con tales exigencias. Estos son algunos tipos de neumáticos de competición cada vez más especializados y que se fueron utilizando en el tramo de tiempo que va de mediados de los años 20 hasta la década del 50, siendo mayormente angostos y altos. Al aproximarse la Segunda Guerra Mundial, cuando las vías de navegación hacia las plantaciones de caucho natural en América del Sur y el sureste de Asia se iban a encontrar con el tiempo amenazadas por submarinos, tanto Alemania como los Estados Unidos
aceleraron sus investigaciones relacionadas con caucho sintético derivado de productos del petróleo. Fue la Goodyear quien sacó ventaja prematuramente cuando patentó una determinada sustancia, produciendo este material en el año 1937. Para mediados de la década del 50, la mitad de los neumáticos producidos en los Estados Unidos era de caucho natural y la otra mitad de caucho sintético. Mientras que hoy el neumático promedio combina alrededor de un 20 a un 40% de caucho natural, con varios productos sintéticos. Tanto el caucho natural como el sintético son elastómeros, o sea, polímeros con propiedades elásticas, lo que permite a un neumático determinada flexibilidad y duración. Si bien ya se habían realizado pruebas muchos años antes, en 1948 Michelin inventa y patenta el neumático radial, que se utilizará por primera vez en la Fórmula 1 décadas después. Al comenzar el campeonato mundial en 1950 y hasta 1953, la belga Engelbert, fundada en 1868, que años antes fue primera en completar las 24 horas de Le Mans con los mismos neumáticos de principio a fin, más los Firestone. Pirelli, que por algunos años fue el mejor producto y el más caro, eran los proveedores de la categoría, a los que se le sumaría en 1954 la alemana Continental y la británica Avon, sobre finales de la década, y cuando alguno que otro se retira o comienza a hacerlo, aparece Dunlop. Para 1955, Michelin comienza a producir los neumáticos sin cámara, una aplicación que se imponía de forma inmediata. En la próxima entrega veremos cómo hace irrupción el neumático de banda ancha en la Fórmula 1.